Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, y hace 8 días abarcamos lo que es el versículo 2, ¿no? Y les recordaba, les hemos hablado de cómo el apóstol Pedro se ha dirigido a estos pastores, ¿verdad? Y lo ha hecho con, como se dice, con empatía, sabiendo muy bien que el contexto de estos pastores obviamente es un contexto bastante difícil. No es lo mismo pastorear, es decir, si comparo mi pastoreo aquí en Espinal al que ellos tenían, pues yo estoy muy bien, ¿verdad? Demasiado bien, porque esos hermanos ni siquiera tenían un lugar donde establecerse, o por decir, no tenían una casa propia o una finca, algo, lo habían perdido, eran extranjeros y peregrinos donde estuviesen yendo y dependían era de la misericordia de otros hermanos en otros lugares. Así que el apóstol Pedro pues los viene consolando, ¿no? Recordándoles que ellos son ancianos, que él también es anciano con ellos, que él también es testigo de los padecimientos de Cristo, así como ellos, pero que al igual que ellos también va a participar de la gloria que será revelada. Así que en medio de esto su ruego es que apacienten la grey de Dios que está en medio de ellos, cuidando de ella. Y recordemos que decíamos que aquí se ven los 3 títulos de los líderes espirituales. Ruego a los ancianos que apacienten, es decir, que pastoreen supervisando, que pastoreen la iglesia, la grey de Dios, supervisándola. Recuerde que los líderes espirituales o los líderes espirituales oficiales de la iglesia son llamados ancianos, pastores y obispos. Y aquí el apóstol Pedro note cómo juega con estos 3 términos, dando a entender obviamente que ellos se relacionan. Ahora, le dice que pastoreen la grey de Dios, ¿sí? El rebaño de Dios, cuidando de ella, y empieza a dar un par de consejos, ¿sí? O da 3 pares de consejos que están compuestos por no hacer y hacer, ¿sí? El primer consejo, no hagan, hagan. Segundo consejo, no hagan, hagan. Y el tercero, no hagan así, hagan así. Es de la manera en cómo él está dando esos consejos en particular. Y los 2 primeros pares de consejos es, primero, cómo deben apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, ¿sí? Es decir, no de manera obligatoria. Los pastores no pueden ejercer su pastorado de manera obligada, sobre todo sabiendo que la labor que están haciendo tiene que ver con personas por las cuales Cristo derramó su sangre, ¿sí? Como le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, cuando los reunió y les dijo, ustedes apacienten la grey de Dios, sobre la cual el Espíritu Santo los puso como obispos, ¿sí? Esa grey, ese rebaño que él ganó por su sangre. Así que, hermanos, es saber o recordar que si yo estoy cuidando a personas por las cuales Dios envió a su Hijo a morir, esa labor no puede ser llevada a cabo de cualquier manera. Es decir, esa labor debe ser llevada a cabo con sumo cuidado y no se puede hacer por obligación, porque podemos caer en el peligro de hacerlo de mala gana, ¿sí? Es siempre el peligro que corremos cuando hay cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Pero la forma en cómo las hacemos es porque nos toca, ¿sí? Pablo dice, cuando habla de la predicación del evangelio, él dice, si predico el evangelio de buena gana, recompensa tendré. Si lo hago de mala gana, tengo que hacerlo porque la comisión me ha sido dada. Y ay de mí si no la hago, ¿sí? Entonces, pero el punto es que hay mayor virtud, obviamente, sin duda alguna. Recuerda cuando el Señor resalta al hijo que diciendo no quiero hacerlo y luego lo hizo, y obviamente lo pone en contra de aquel que dijo claro y no lo hizo, ¿sí?
obviamente hay sumo cuidado porque no es simplemente, no, pues yo veré cuándo lo hago, ¿sí? El punto es que lo haga, pero yo veré cuándo. Sí, ahí donde entra el siguiente consejo que da el apóstol Pedro. Pero cuando las cosas se hacen por obligación, el peligro es que se hacen ¿de qué? De mala gana. Sí, ese es el peligro. Devorar, sí. No quiero hacerlo, hazlo. Pero yo tengo que aprender a hacerlo hasta que anhele orar. Por eso el peligro de los padres cuando utilizan la oración como castigo, ¿sí? Para sus hijos. Se portó mal, se va a orar, ¿sí? Entonces la oración termina siendo un castigo y la hacen de mala gana. Padre, aquí está mi vida, Señor, mi mamá, ¿sí? O lea la Biblia, va, el castigo, leer la Biblia, ¿sí? Entonces lo hacen de mala gana, por obligación, pero de mala gana, y en eso no hay mérito y terminan viendo las cosas como no deben ser. Obviamente, ¿cuál es el llamado y qué es lo que debemos aprender, tanto nosotros y enseñar a nuestros hijos? Es que hay momentos donde eso que es una obligación para mi vida, yo debo hacerlo, aunque no quiera hacerlo, y debo hacerlo, ¿por qué? Porque es un mandato de Dios. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi batalla? Hacerlo de buena manera, para que yo sea edificado. ¿Sí? Y eso es tanto yo, y es algo que los hijos deben aprenderlo desde nuestro ejemplo, de que es algo que tenemos que hacer. La vida congregacional es una obligación. En ocasiones no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Cuál será mi batalla? No hacerlo de mala gana, sino hacerlo para la gloria del Señor, hacerlo porque es una obligación, porque es un mandato, y mi tarea es que yo encuentre edificación en eso. Porque si no lo hago, porque no, es que yo prefiero no hacerlo para no hacerlo simplemente por obediencia, pues eso no le resta pecado. O sea, eso no lo hace menos pecaminoso, al contrario, el pecado sigue siendo. Así que lo que tiene que hacer uno es esforzarse. Por eso, el siguiente consejo, en contraste a no pastoreen por obligación, es pastoreen voluntariamente, pero recuerden que hay una frase que no aparece en la Reina Valera, que aparece en otras versiones: pastoreen voluntariamente, pero según Dios. Es decir, conforme a Dios. Es decir, no es cuestión de que como no debes hacerlo de mala gana, entonces hazlo voluntariamente como tú quieras, pero lo importante es que lo hagas. No, lo que le decía ahorita, aquí el asunto es, no, lo importante es que lo hice. No, hazlo bien, hazlo voluntariamente, pero conforme a Dios lo ha establecido, para no caer en pragmatismo, ¿no? Entonces, aquí el punto es no caer ni en hacer cosas de mala gana, pero tampoco hacer las cosas según nuestra propia voluntad. Voluntariamente sí, pero conforme a Dios. El segundo grupo o el segundo par de consejos compuesto por negativo y positivo es no por ganancia deshonesta, o como dicen otras versiones, no por mezquino afán del dinero, o no por avaricia de las cosas materiales. El pastor debe cuidarse de eso. Obviamente, esto no implica que el pastor debe dedicarse a la obra. ¿Y cómo va a mantener a la familia? Por fe. ¿Sí? No, porque lo primero que observaron en ese hombre para que fuera pastor, ¿qué fue? Que fuera un hombre responsable económicamente con su esposa y sus hijos. Y si lo que vieron es eso y ahora lo exigen para la iglesia, entonces la iglesia dice: te queremos como pastor de tiempo completo y nosotros nos vamos a encargar de que tú sigas siendo responsable con tu familia en cuanto al tema de alimentación. Y hablamos del tema básico, ¿no? ¿Qué necesita un hombre o qué requiere un hombre para servir a la obra del Señor? Lo básico: alimento, vestido, techo. Y si tiene hijos, que los debe tener, y si ya todavía están pequeños, bueno, el estudio para ellos. Porque eso es lo que él respondía. Ahora, puede ser que antes él tuviese un trabajo y había muchos lujos, muchos viajes, pero si es un hombre dice: yo quiero dedicarme a la obra del Señor, pues a lo que él va a renunciar es ¿a qué cosa? A sus lujos, a sus viajes a San Andrés, a Disneylandia, a Cancún, a las islas de Puerto Rico, a todo eso él va a renunciar, porque se va a dedicar solamente ¿a qué? A la obra del Señor. Eso sí, la iglesia responderá, ¿por qué? Para que
por las necesidades básicas de ese pastor y su familia, para que él no sea tentado por el tema de las ganancias deshonestas. Porque cuando un pastor que antes proveía para su familia correctamente, deja de proveer, ya se encuentra que ya no puede proveerle lo básico a su familia, él va a ser tentado en mirar cómo coge otros asuntos, él va a ser tentado a mirar otras formas de obtener dinero o economía para poder bendecir a su familia, porque él no puede obviamente caer en ese estado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que la iglesia? Pues que no sea tentado por eso, pero si está recibiendo lo básico de la iglesia, bueno, él no puede ser tentado y debe cuidarse de la tentación. ¿Se acuerda que tanto Timoteo como Tito registran que una de las características que debe marcar un hombre, debe mostrar un hombre para ser llamado al ministerio es que no sea avaro? Porque la avaricia es idolatría al dinero. Que no sea avaro, que no sea codicioso de lo material. Y eso se observa, eso se ve eso se observa no de primerazo, ¿no? Eso se observa viendo a la persona, conociendo a la persona en el comportamiento, en el día a día, ¿no? Entonces debe cuidarse. No lo haga por ganancia deshonesta. ¿Cómo debe hacerlo? Con ánimo pronto. Es decir, con disposición de corazón, con sinceridad. Es lo que debe ver. Él sabe que Dios le va a proveer a través de la iglesia, ¿sí? Cuando hay un salmo que dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso no es una promesa, pero es una realidad de lo que el salmista veía en el pueblo de Dios. ¿Cómo eso se cumple en la iglesia de hoy en día si ese texto era un salmo bajo el antiguo pacto? ¿Cómo se cumple? A través de la iglesia. ¿Cómo un justo del nuevo pacto no va a ser desamparado ni su descendencia va a mendigar pan, sea pastor o sea la iglesia? Porque la iglesia estará mirando si tiene necesidades, y si las tiene, ¿qué va a hacer la iglesia? Va a suplirlas, siempre y cuando esas necesidades pues no sea por holgazanería o por pereza. Ya si es por pereza, ¿qué hay que decirle? A trabajar. Venga, mami, vamos a conseguirle trabajo, lo mandamos con el hermano Gregorio para que empiece a ayudarle a barrer, pintar, limpiar tornillos, lo que sea, pero a ganarse el día a día, ¿sí? Entonces, pero debe obviamente tener ánimo pronto, es decir, sinceridad al momento de hacer las cosas. Cuando alguien es sincero, él no va a estar preocupado por ello. Obviamente, una iglesia peca cuando abandona económicamente a sus pastores. Una iglesia peca cuando, debiendo responder por ellos en las necesidades básicas, los ha abandonado de manera tirana, a decir, defiéndase como pueda, o trabaje, pero eso sí, trabaje, pero también cumpla con nosotros. Eso es la tiranía de una iglesia, y eso es mostrar obviamente que una iglesia no ha entendido la eclesiología, y quien les haya instruido pues falló en ello. Recuerda que una vez les conté de un pastor de una iglesia bautista de línea general, fundamentalista, donde él trabajaba. Y él trabajaba mucho y tenía sus empresas, y él le dijo a la iglesia, no quiero que diezmen, no quiero que ofrenden, porque yo tengo empresas para poder suplir mis necesidades. Así que más bien dediquen esas ofrendas y diezmos a otras cosas, yo pago todo, yo pago mi Le dio un infarto y se murió. Tuvieron que otro pastor. Y cuando llegó ese otro pastor no tenía empresas, no tenía lo que el otro tenía. ¿Y sabe qué dijo la iglesia? El otro pastor nos dijo que no diezmáramos, que no ofrendáramos. Él tenía su propia economía, usted consiga la propia. Y él pasaba necesidades y él tenía ánimo pronto. Tenía ánimo, afortunadamente sus hijos estaban grandes, pero él tenía sus propias necesidades, tenía su esposa, tenía la salud. Pero como otro irresponsable que les enseñó tan semejante bestialidad, ignorando el principio bíblico, entonces los pastores pueden tener ánimo pronto, pero pueden estar batallando, luchando con este tema de la economía, ¿sí? Así que tanto el pastor debe tener una actitud de cuidarse, de no servir de no pastorear, de no supervisar por ganancia, por avaricia, como la iglesia debe
cuidarse de responder correctamente, para que el pastor, ese ánimo, esa sinceridad que tiene el pastor o este hombre de pastorear, lo haga, no mengue en ello. Y aquí viene el tercer par de consejos compuesto por negativo y positivo. ¿Cómo no debe hacerlo? Entonces, si hacemos un listado de cómo no debe hacerlo obligatoriamente, no debe hacerlo por ganancia deshonesta y no debe hacerlo, es decir, no debe pastorear, no debe supervisar. Tercero, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hay otras versiones, como la Biblia de Jerusalén dice, no tiranizando su supervisión, o no tomando dominio de la grey de Dios o de aquellos que son las almas del Señor. Note lo que dice. Ellos deben tener cuidado. Otra vez aparece el término episcopeo, es decir, de supervisar. Es decir, su labor es supervisar, su labor es pastorear, su labor es enseñar, no enseñorearse de ellas. Y esto las iglesias denominacionales, en su mayoría, no todas hay que decirlo, pero eso sí, toda iglesia legalista, los pastores se enseñorean de las ovejas, ¿sí? Y hay muchas iglesias que ahí los pastores, y cuando hay pastoras, esto pasa mucho, tal vez no en todas, no faltará que hayan pastoras de buen corazón, pero en su mayoría tienden a enseñorearse de las almas. Y en vez de y junto con el pastoreo, junto con la supervisión, van metiendo el enseñorearse. ¿Y qué hace? Bueno, que ahí donde surgen ideas. Les contaba que una hermana está yendo a una iglesia bautista fundamental y creo que ya les había dicho, no sé si en los jueves que llegó allá y ella es bautizada, eso y lo otro, y dijeron, para ser parte de esta iglesia que es bíblica, usted tiene que hacerse bautizar. Y dijo, no, pero yo me no señora, esos bautizos de otras iglesias no sirven acá. ¿Sí? Y si usted se bautiza y se vuelve miembro de acá, usted jamás puede salirse de esta iglesia. Y si se va para otra ciudad, tiene que conseguir una iglesia igualita a estas. Porque si no, usted se sale de la cobertura de Dios. Eso es una secta. ¿Sí? No toda iglesia que llame bautista es bíblica. Hay iglesias que actúan de una forma sectaria, de forma aterradora. Conocemos iglesias de línea reformada, hermano, donde son una secta, aunque son reformadas. Y empezando por el hecho de que miran a las demás iglesias reformadas como que, no, como las otras iglesias no son como esta iglesia reformada, todas las demás iglesias no son bíblicas, y entonces están mal. ¿Qué le dicen a los miembros de la iglesia? Que si ellos van a otra iglesia que no sea de esa misma línea, entonces ellos también están pecando, ellos están contaminándose. Y entonces se enseñorean de las almas. Cuando recién inicié, llegamos aquí a una iglesia que dice que es del norte, pero se ubica en cualquier lugar, y mandamos una invitación y la respuesta clara, directa fue así. O sea, obviamente, si hoy en día me envían esa carta a mí, yo les digo, no voy a ser partícipe de su evento de adoración porque es demasiado. Pero yo recuerdo que ellos dijeron, no, nosotros no participamos de esos eventos porque no queremos contaminarnos con otras iglesias. Y entonces dijimos, wow, caramba, qué nivel de unción, pero qué también, qué poca misericordia, porque si uno dice, si esas otras iglesias se creen bien, pues uno aprovecha ese momento para entrar y mirar cómo las ayuda y las saca de su error, ¿no? Y obviamente, por mucho que las otras personas quieran, no las dejan porque se enseñorean. Yo recuerdo que también iglesias que no permiten que sus feligreses o miembros, si así los llamaran, pero lo llaman no de esa manera, no permiten que sean partícipes de otros lugares. ¿Por qué? Porque solamente pueden ser de ellos. Y yo les decía que yo fui parte de una iglesia, la mayoría saben de qué iglesia fui, donde allá no había membresía. Allá, ¿cómo se reconocían
los que eran parte de la iglesia porque ya pasaban de congregarse a bautizarse, a hacer un discipulado y a ser parte de un liderazgo, ¿sí? Entonces ya solo se sabía que era parte de la iglesia porque pertenecían a un liderazgo de escuela dominical, de evangelismo, de consejería, de visitación, de liberación, todo eso. Entonces, si una persona no hacía parte de ninguno de esos grupos, podía dejar de ir y no pasaba nada. Pero si usted ya era parte de ese grupo y dejaba de ir y anunciaba que no iba a estar, bueno, tenía que dar razones concretas. Es decir, la razón concreta es que usted se iba para otra ciudad y en esa otra ciudad se iba a congregar en la misma congregación. Si no, usted caía en anatema. Y entonces al siguiente domingo declaraban maldiciones sobre su vida y familia por irse de la iglesia. Porque no había otra iglesia como esa. Hoy en día han cambiado mucho, ¿no? Pero de ese tipo de cosas. ¿Y qué era eso? Enseñorearse de las almas. Y hay que tener cuidado. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Por qué? Porque solamente están a su cuidado. No es para que se enseñoreen. Ustedes no murieron por ellos. Ustedes no derramaron la sangre por ellos. Ustedes no lo compraron para sí mismos. Y es el cuidado. Entonces, ¿y cuál es el contraste de eso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si no deben actuar como tiranos, como caciques, como que los dominan, como enseñoreándose, lo que ustedes tienen que hacer es ser ejemplos de ellos, de la grey. Y ahí es donde entra. Porque un pastor tiene que cumplir requisitos. Porque un hombre o un hermano para ser pastor debe cumplir unos requisitos que la iglesia debe observar. Porque ellos se van a convertir ¿en qué? En ejemplos de la grey. Él no debe ser pendenciero para que los hombres o toda la iglesia aprendan a no ser pendencieros, si es que hay pendencieros, peleones. Ellos deben ser amables para que la iglesia, los que lo observan, puedan aprender a ser amables. Para que puedan seguir el ejemplo de ellos. Recuerdo que la iglesia de Girardot criticaron a un hermano porque decían, es que él es como la sombra, es el vivito ejemplo del pastor David. Y entonces uno cuestionaba, y luego para eso no estamos los pastores, para convertirnos en ejemplos de los hermanos, ¿sí? Para convertirnos en eso. ¿Y qué dijo Pablo? No me vean a mí, vean solamente a Cristo. Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo en un momento decía, yo creo que el único que puede hacer eso es Pablo, nadie más. No, todo pastor debe hacer eso. Todo pastor debe tener la capacidad ¿de qué? De decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y por eso la tarea de la iglesia es que cuando elige un pastor, o cuando va a elegir a un hombre para ser llamado al ministerio, lo elija con características correctas, porque ese hombre se va a convertir en ¿qué? En un referente de esposo, de padre, de buen administrador, de amabilidad, de empatía, de carácter cristiano, de integridad, de humildad, de mansedumbre. Eso es lo que va a hacer ese hombre. Así que la iglesia debe elegir bien y ese hombre debe entender entonces que su posición no es ser señor de la iglesia, no es ser cabeza. Por eso los creyentes, el domingo pasado hablamos de cómo los escritores de la Confesión Bautista de Fe le tiraron tan fuerte al Papa porque el Papa se consideró cabeza y señor de la iglesia. Lo que él diga es así, punto. Y por ello dijeron, el Papa no es cabeza de la iglesia, solamente Cristo es cabeza de la iglesia. El Papa es un anticristo por querer tomar el dominio. Bueno, se hizo llamar sumo pontífice, máximo puente entre Dios y los hombres, cuando fue el título que se adjudicó Cristo, que tiene solamente Cristo. Vicario de Cristo, cuando ese título lo lleva el Espíritu Santo. ¿Sabe durante cuánto tiempo, hermano, los pastores o muchos pastores han creído, o muchos de los que hoy en día son pastores reformados, nos creímos el cuento que muchos hermanos nos decían, pastor, ore porque yo sé que usted tiene más conexión con Dios? Por mucho tiempo los feligreses, los creyentes creían eso de los pastores y los pastores decían amén. ¿Sí? Hoy en día, ¿qué se entiende? Que si un pastor ora por alguien,
No es porque tenga más unción o porque tenga su oración más fuerte, más conexión con el Señor. Es porque Él debe acompañar en esa oración que cada uno debe estar haciendo. Pero no porque Él tenga más unción. Y si eso sigue creyendo un hermano, pues es porque o está muy nuevo en el Evangelio o no ha entendido nada acerca de lo que la Escritura enseña al respecto. ¿Qué deben ser los pastores? Ejemplos de la grey. Obviamente no son perfectos, pero sí son llamados a ser ejemplos. Y viene el versículo 4, note. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Recuerde que en este caso le está hablando ¿a quién? A los pastores que estaban en medio de esta iglesia expatriada, peregrina, extranjera. Y note cómo los alicienta con eso, les está animando. Hermano, yo sé que no están bien, yo sé que las circunstancias no están económicamente, emocionalmente bien a su alrededor, que están viviendo la misericordia de los demás, pero yo les ruego que no dejen de pastorear. Yo les ruego que no dejen de guiar la grey del Señor, y obviamente que aunque les ruego esto, cuídense de hacerlo por obligación, cuídense de hacerlo por avaricia, cuídense de hacerlo enseñoreándose de las personas, háganlo más bien voluntariamente, según como Dios lo ha establecido, háganlo con sinceridad de corazón, con ánimo pronto, háganlo siendo ejemplos de la grey, háganlo, no se cansen de hacerlo, se lo ruego, porque recuerden que cuando Cristo venga, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahora, esto es un aliciente, pero también es una advertencia, porque, bueno, incluso la palabra aquí, príncipe de los pastores, se traduce mejor como, o más exactamente como cuando aparezca el jefe de los pastores. El término príncipe aquí es por como determinar pastor de pastores, pero en realidad exactamente se traduciría como el jefe de los pastores. Por eso, hermanos, obviamente sacando a aquellos que toman el pastorado de una forma incorrecta, pero resaltando a aquellos que lo hacen de manera correcta y contrastándolo con aquellos que, como mencioné en alguna ocasión, hay personas que les gusta ser pastoreados en el sentido de visitados, aconsejados, consolados, escuchados, enseñados, porque pues obviamente si son cristianos, pero supervisados no. Cuando ya el pastor dice, hermano, estás haciendo esto, hermana, estás haciendo esto, eso no es correcto, arrepiéntete, hermano, ¿por qué no hiciste esto? Hermano, ahí ya no les gusta, pero los pastores tienen que aún afrontar eso que no les gusta a muchos. ¿Por qué? Porque quien los puso a supervisar, a pastorear, a enseñar, pastorear y supervisar fue el Señor. Y algún día, como dice Hebreos, ellos, los pastores, daremos cuenta delante de Dios de cómo se llevó a cabo el ministerio. Eso es un aliciente. Wow, debemos hacerlo, aun, como dijo Pablo, aunque amando más y amado menos, aun cuando no me quieran recibir, aun cuando tal vez sea criticado por este tipo de cosas, pero debo hacerlo porque me debo primero al Señor antes que a la iglesia. Pero también, así como es un aliciente de que voy a recibir la corona de incorruptible de gloria por haber llevado a cabo mi ministerio, también es un recordatorio de que algún día voy a estar delante del Señor y Él me va a preguntar cómo pastoreaste la iglesia. Spurgeon, por haber sido muy reconocido en su tiempo, la reina de Inglaterra lo mandó a llamar y le dijo, quiero que seas uno de mis consejeros personales. O sea, un consejero de la reina de Inglaterra en ese momento sería tener todo económicamente hablando. Y él dijo, jamás escogería tan vil trabajo dejando tan alta responsabilidad que Dios me ha encomendado como pastor de la iglesia del Señor. Entendía. Y eso que sufría, tenía enfermedades, sufría de depresión, sufría de gota, sufría de cualquier cantidad de cosas impresionantes. Pudiese haber obtenido todo para siendo consejero de la reina de Inglaterra, personal, pero sabía que era mucho mejor estar pastoreando, enseñando y supervisando aquella grey que el Señor derramó, por la cual el Señor derramó su sangre. Y note que cierra diciendo, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos
y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algunos ven igualmente jóvenes, estar sujeto a los ancianos, lo ven como una especie de analogía, como si el apóstol Pedro estuviese diciendo, y los ministerios jóvenes sométanse a los ministerios antiguos. Y puede ser que Pedro esté utilizando alguna analogía en particular, ¿no? Sin embargo, también algunos en su interpretación, pues obviamente no dejan de asimilar, ¿no? Que realmente esté dirigiéndose a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes deben entender que ellos deben ser guiados por aquellos que llevan más tiempo en la vida cristiana. El asunto aquí es que la palabra ancianos acá es diferente a la palabra ancianos en el versículo 1. En el versículo 1 la palabra ancianos es presbíteros, que es la palabra que siempre se utiliza para aquellos que son los pastores. Aquí la palabra ancianos es la que viene de presbites, o incluso para hacer referencia al hecho de que estos ancianos posiblemente no se está refiriendo a los pastores, sino posiblemente se esté refiriendo a ancianos, es decir, en calidad de edad, pero que son personas que han caminado en la senda del Señor. Sin embargo, en su momento tal vez lo clarifique, porque no tengo buena en este momento retentiva acerca de la palabra que está ahí. Puede que esté confundiendo los términos anciano que se utiliza en Tito 1, que sí aparece, pero no recuerdo bien exactamente sí, para hacer referencia de por qué algunos dicen que la palabra jóvenes aquí no sería jóvenes de edad, sino jóvenes en el tema de asunto ministerial. Pero el tema aquí es que sea que estemos hablando de jóvenes de edad y ancianos de edad, a jóvenes ministeriales y ancianos ministeriales, el hecho es que ambos se deben sujeción a otros. Note incluso como lo siguiente que dice, y todos sumisos unos a otros. Es decir, eso me recuerda a lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, cuando dice que cada uno debe mirar a los demás como superior a sí mismo. Cuando dice sumisos unos a otros, en realidad no está diciendo, no está planteando jerarquías, sino que todos nos sometemos a todos, porque todos nos exhortamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos amonestamos unos a otros, nos corregimos unos a otros, nos instruimos unos a otros, nos enseñamos unos a otros, independientemente de cuánto camino tiene esa persona. Si algún hermano está nuevo y se acerca a decirle, hermano, darle un consejo, usted que tal vez lleva siglos en la iglesia cristiana no se atreva a decirle, tranquilo hermano, no, yo eso ya lo sé. Hermano, con humildad usted diga, gracias hermanito, gracias hermanita por recordarme esa verdad. La sé, pero es necesario que se me recuerde esas verdades para yo siempre estar ahí. Eso es parte de ser sumiso. Nadie es dueño de nadie, nadie está por encima de nadie. Y hay que hacerlo así. ¿Qué se necesita para eso? Para que los jóvenes, sea en edad, sea hablando de edad o ministerio, estén sujetos a los ancianos, sea en edad o ministerio, y para que todos estemos sumisos los unos a los otros, ¿qué se requiere? Ser revestido de humildad. Ser revestido. ¿Por qué? Porque si no hay humildad, si no se reviste de humildad, va a haber orgullo, va a haber jactancia. ¿Y qué dice Dios de los soberbios? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dios resiste, Dios rechaza, repele a los soberbios. ¿Se acuerda el fariseo orando al lado del publicano? Señor, gracias, porque hago y hago y hago y no soy como estos otros. ¿Y qué dice la Biblia? Él se fue a su casa sin ser justificado. Su oración fue una vana repetición. Dios guarde nuestra vida de ese tipo de comportamiento, de creer que no necesito de los demás.
Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes, a los que se someten unos a otros, ¿qué dice la Biblia? Da gracia. Es decir, su favor está con ellos. Amén. Vamos a orar al Señor. Si hay alguna petición en particular que de pronto usted tenga, este mes de abril estaremos orando por la iglesia de Girardot. El orden que está ahí es la iglesia de Girardot. Oramos por orden de apellido de pastores. Entonces, precisamente yo soy Torres por la T, así que soy el último. Somos los últimos, pero los últimos serán primeros, digo. Primero. Entonces, esta semana, este mes, estaremos orando por la iglesia de Girardot, la iglesia bautista reformada, Jesucristo Rey de Gracia y el pastor Javier Romero. Así que estemos orando por ellos, ¿no? Y recuerden, hermanos, que estamos orando también por la asamblea, que ya es dentro de la otra semana, el miércoles, así que estén orando por esa asamblea. Van a haber, hay como 4 iglesias que no son de la asociación, pero van a estar visitándonos, o 4 o 5 iglesias, es decir, representantes de 4 o 5 iglesias que no son de la asociación, pero pues han venido acercándose, como queriendo conocer, y pues la idea de la asociatividad es que crezcamos, y que a medida que crezcamos, pues esa asociación que está segregada por lugares, la idea es que la costa tenga su propia asociación, que ese sector de acá tenga su propia asociación, porque la idea es que las iglesias puedan compartir entre ellas, como compartir Girón con Bucaramanga, Girardot con Espinal. Ese es el objetivo de la asociatividad de las iglesias. Por ahora nos toca así desde la distancia y esperando extendernos más hasta que podamos tener esa buena coinonía. Así que estén orando para que pues todo salga bien y todo se haga como realmente lo tenemos simplemente para la gloria de nuestro Señor. Y recuerde que si aquí hay hermanos que van a ir, pues aparte de ese servidor, el hermano Gregorio, pues recuerde anunciarme para tenerlo dentro de la lista. Ahorita hablamos. Oremos, mis amados hermanos. ¿Hay alguna petición personal por la salud de Laurita? Peticiones personales. Su esposa, la hermana Lida, María, Marta. ¿Tu hermano, cómo se llama? ¿Delio? Delio. Estaba pagando el servicio. Ok. Bueno. ¿En qué parte está él? Ok. Bueno, Dios lo guarde por allá. Todos los oficiales. Bueno, vamos a orar a nuestro Señor. Fernando es su hijo menor. Ok, oremos. Usted ora solamente por su hijo menor. ¿Por qué no ora por todos los demás? Ah, bueno. Se ve que es el mimado. Oremos a la conversión, ¿no? Oremos. Padre bondadoso, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Gracias por permitirnos orar, por permitirnos meditar en tu palabra, por permitirnos, Señor, acercarnos a ti, Dios. Qué bueno es cantarte, es orarte, es escucharte, a leer tu palabra y meditar en ella y presentar las peticiones de nuestros hermanos, Señor. Gracias por permitirnos, por medio de Cristo, acercarnos delante de tu trono de gracia y orar, Dios. Señor, te pido por las peticiones de mis hermanos aquí presentes. Primero, mi hermana Liliana pide oración por Laura, en este caso que está enferma. Y mi hermano Gregorio pide oración por nuestra hermana Lida, que igual está en condición, aunque con diferentes enfermedades, pero ambas están enfermas, Señor. Y aprovecho para orar por todos aquellos que están enfermos en medio de nosotros. Algunos lo sabemos, otros no, Señor. Algunos con virosis, otros con dolencias musculares, óseas. Señor, te pedimos por todos los que están pasando por estos momentos de enfermedad, Señor.
Te pedimos por ellos, que tengas piedad de ellos, bondad, les des calma, Señor, a sus dolencias o a sus enfermedades, a lo que sea que esté afectando su parte física, emocional, Señor. Te pedimos que obres en sus vidas, que aparejes medicamentos que les ayuden a alivianar esas dolencias o esas enfermedades, que les aparejes tratamientos médicos, que les aparejes lo que sea necesario, Señor. Y si en tu misericordia has de colocar tu mano poderosa y dar una sanidad milagrosa, pues amén, que así sea, Señor. Bienvenida sea tal sanidad, Señor, para la vida, la mente, el cuerpo, los huesos, la sangre, la mente, Señor, de todos, incluyendo el alma, porque algunos están enfermos, pero anímicamente, Señor, están enfermos del alma, desmotivados, decaídos, y oramos para que todos reciban esa sanidad, tanto física como espiritual, Señor. Oramos, Dios, por la vida del hermano de Marta, Delio, Señor, que está prestando servicio. Y pues todos sabemos la situación difícil, Señor. Oh Dios, oramos para que seas tú guardando no solamente a Delio, sino a todos aquellos compañeros, a todo ese batallón, a ese ejército, y que seas tú guardando a esas personas, no solamente guardándolas de todo mal y peligro, sino también permitiendo que de alguna manera tu evangelio llegue a sus vidas, bendito Dios. En tus manos lo encomendamos, protégelo y sobre todo, Señor, lo encomendamos a tu gracia salvadora para que donde quiera que esté, tu palabra alcance su vida y penetre en su corazón, Señor. Oramos por Fernando, el hijo de nuestra hermana Lucía, Señor. Oramos por la salvación de él, Señor. No sé qué problemas tenga, pero tú sí, Señor. Pero sabemos que uno de sus principales problemas, junto con todos los que tenga, es que no es salvo, Señor. Y rogamos por la salvación de él, Señor, para que lo alcances, para que no solamente lo ayudes con los asuntos familiares, conyugales, laborales, Señor, físicos, sino y especialmente su alma, Señor. En tu mano lo encomendamos. Oramos, Señor, por el Señor Sebastián también, esposo de mi hermana y padre de sus hijos, Señor, para que pues tenga misericordia de él, lo ayudes y lo acerques a tus caminos, Señor, para que también sea encontrado para la salvación de su alma, Señor. A ti lo encomendamos. Oramos, Dios de la gloria, Señor, por María José, la hija de nuestra hermana Clarisa, Señor. Es una de las oraciones presentes que tenemos al orar por los jóvenes y los hijos de nuestros hermanos. Señor, oro por ella y cada uno de los jóvenes o hijos de la iglesia, de la congregación, Señor, para que tengas piedad de ellos, Señor, de María y de todos los demás, para que tu gracia salvadora les alcance, Señor. Agradecemos que sean jóvenes, que no estén llenos de vicios o de malos procederes en la calle, pero, pero queremos orar porque no queremos simplemente jóvenes educados, queremos jóvenes salvos, Señor, jóvenes encaminados por tus sendas, que sean salvos, bendito Dios, que sean hijos tuyos, que puedan ser de aquellos que cuando sean llamados, Señor, sean llamados a tu reino, bendito Dios. Así que encomendamos a María José y todos los demás hijos de la congregación, Señor, para que tu gracia salvadora les alcance, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Oramos, Señor, iniciamos orando en este mes por la iglesia de Girardot, la iglesia bautista reformada Jesucristo Rey de Gracia. Oramos por el pastor Javier Romero para que, Señor, ayudes a esta iglesia en los conflictos internos, le dé sabiduría al pastor Javier para que los guíe de manera correcta, apacentándolos, consolándolos, pero también exhortándolos y amonestándolos cuando sea necesario, Señor. Y que haya una iglesia, Señor, aconsejable, dirigible, guiable, enseñable, Padre, para que siempre sean llevados hacia Cristo, Señor, y forjar el carácter de Cristo. Oramos por el culto dominical de este domingo, para que nos guíes, nos instruyas, para que cada una de las personas que van a intervenir, Señor, en este culto,
pues lo hagan de manera sana, de manera correcta, de manera santa, bendito Dios. En tus manos están, Señor. A ti te los encomendamos y pedimos, Dios de la gloria, que tu gracia sea alcanzándolos, Señor, a todos nosotros, para que esa gracia sea llevada a cabo en el dirigir a tu iglesia, para que tu iglesia sea edificada. Que el corazón de cada hermano esté preparado, que el corazón de cada hermano desde ahora esté orando, Señor, para estar listo, no solamente para la escuela dominical, sino también para la oración, para la meditación de tu palabra, para los cantos, para la cena, para las ofrendas, Señor, y para la exposición de tu palabra, y sea un culto de gran edificación para nuestras vidas, bendito Dios. Te agradecemos por ello, Señor. Y oramos por la asamblea que será dentro ya la próxima semana, Señor, donde esas 8 iglesias estarán reunidas junto con otras iglesias que nos estarán acompañando como asistentes, Señor, observando lo que estaremos haciendo ahí. Y oramos por las conferencias que se van a estar dando, Señor, de las conferencias hasta los devocionales y cada una de las intervenciones. Dios, guíanos en todo, Señor, para que tu palabra sea expuesta, tu nombre sea exaltado y por lo tanto tu iglesia edificada, Señor. Que no hayan contratiempos y que guarde, Señor, a cada uno de los hermanos que estaremos viajando, Señor, para ese evento, Señor, a esa primera asamblea de la Asociación de Iglesias Bautistas Confesionales Congregacionalistas de Colombia, Señor. Gracias te damos, Dios. Te pido que lleves en paz y en bendición a mis hermanos, a sus hogares, que los guardes de todo mal, de todo peligro, y que los lleves con bien, Señor amado. Que les permitas llegar sanos y salvos a sus casas, a terminar de entregar este día en sus manos, Señor. Y, oh Dios de la gloria, que al hacerlo, bendito Dios, pues podamos entregar este día en tus manos, descansar y, si tú lo permites, iniciar un nuevo día mañana. Gracias te damos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor les continúa bendiciendo. Nos vemos el domingo, Dios mediante, o antes si la providencia del Señor así lo determina.